Bueno, pues sabéis que un día como hoy, un 18 de julio de 1817, nuestra querida Jane Austen falleció muy prontito, en las primeras horas de la madrugada. Y me gustaría contaros un poco cómo fue ese contexto antes de que falleciera Jane Austen. Yo la verdad es que cada vez que rememoro esos momentos, y además como los que seguisteis el blog en su momento, íbamos día a día, hoy hace 200 años, hoy hace 200 años. Para mí en aquel momento fue súper emocionante explicaros minuto a minuto qué es lo que había ocurrido en la vida de Jane Austen. Sabéis que Jane Austen empezó a ponerse bastante enferma a principios de 1817 y el 24 de mayo fue el día que Jane Austen salió de su casa de Chawton para irse a Winchester, porque iba a buscar tratamiento con el Dr. Lyford, que era lo que le habían recomendado sus amigas, las famosas hermanas Big, las de Harris Bigwither, el que le propuso matrimonio. Pues como veréis, la amistad se mantuvo desde que eran unas niñas hasta el momento de la muerte de Jane. Las hermanas Big, una de ellas viuda, la otra soltera, vivían en Winchester, al lado de la catedral, y se encargaron de buscar una casa para que Cassandra y Jane pudieran ir a recibir el tratamiento del Dr. Lyford, bueno, pues ya in extremis, porque no sabían qué más hacer. Ese 24 de mayo, las hermanas Austen salen de Chawton, como os decía, y se queda cuidando a la madre de Jane Austen en Chawton, se queda su querida amiga Martha Lloyd. Lo que vais a ver es, y en algún otro vídeo os hablaré de la impresionante unión que hubo siempre en esa familia, siendo tantos, siendo tan distintos, cómo eran todos una piña en lo bueno y en lo malo, y ya les habían ocurrido otras cosas que demostraron ya esa unión ejemplar que había en la familia. Y por supuesto la muerte de Jane fue otro momento en el que esto se puso de manifiesto. Fijaros que siempre hemos hablado que la cuñada de Jane, la mujer de James, Mary, que era la hermana de Martha Lloyd, la que se estaba quedando con la madre, tenía un carácter un poquito más raro, siendo más cercano en edad a Jane. Sin embargo, Jane era íntima amiga de Martha Lloyd, y con Mary se llevaba un poquito regulín. Pero dicho esto, hay que decir que Mary se portó a la altura de las circunstancias en estos durísimos momentos. ¿Y qué hizo? Pues lo primero que hizo fue que, sabéis que las hermanas Austen no tenían carruaje, y entonces Mary puso su carruaje con los caballos a disposición de las hermanas para que pudieran llegar hasta Winchester, porque Jane no estaba en condiciones de ir ni en yegua, ni en mula, ni en el carrito ese que tenían chiquitín, que también lo tenéis en las fotos. Si buscáis por Instagram, al principio del todo lo vais a ver. Lo emocionante de ese día 24 de mayo es que caía una especie de chirimiri, de lluvia de estas flojitas, y todo el trayecto desde Chawton hasta Winchester, Cassandra y Jane iban dentro del carruaje y a caballo fuera, aguantando la lluvia y al paso lento que iba el carruaje, iban su hermano Henry y su sobrino William, el hijo de su hermano Frank. Yo solamente imaginarme ese recorrido, Henry, que adoraba a su hermana, sabiendo en qué condiciones estaba saliendo de Chawton, la verdad es que tuvo que ser bastante difícil. Eso sí, por supuesto, manteniendo siempre la esperanza de que iba a recibir tratamiento y de que, bueno, no perdían la fe en que pudiera recuperarse. Ya una vez en Chawton os voy a contar un poquito qué es lo que fue ocurriendo. A principios de junio, el día 6, pues Mary fue a Winchester a ver a Jane y a Cassandra para ver si hacía falta algo, y estuvo comiendo el domingo 8 de junio con sus cuñadas, y esto le permitió a Cassandra un poquito un respiro. Y bueno, el respiro de Cassandra pues no era irse de compras ni de paseo, sino que fue a escuchar el servicio religioso en la catedral de Winchester. Ya el lunes 9 de junio el estado de Jane empeoró, y es en ese momento probablemente cuando el Dr. Lyford le comentó a Mary
que ya no había esperanzas, que ya no había nada que hacer y que se podía esperar el fatal desenlace en cualquier momento. Mientras tanto, el 10 de junio, Fanny, la sobrina de Jane, de esa que también hemos hablado en otro vídeo, estaba escribiendo a su tía y desde Godmersham estaba. Y su hermano James, el hermano James llegaba a Winchester para preocuparse por su estado. Es curioso que Fanny no se acordara de estas pequeñitas cosas también en eso que os hemos comentado de lo que le contó a una de sus hermanas pequeñas cuando hablaba de la tía Jane. Fijaros que Jane le dio tiempo para agradecer a toda su familia los desvelos que tenían por ella, cómo la estaban cuidando, cómo la estaban queriendo. El jueves 12 de junio, Henry le escribe a su hermano Charles y a la familia de Edward en Godmersham para darles noticias del estado de Jane. La verdad es que la madre en Chawton estaba muy decaída. Yo creo que la madre no se esperaba, a lo mejor nunca se pierde la esperanza, pero cuando los otros hijos, Edward o Frank, iban a visitar a la madre, la encontraban en un estado muy decaído. El viernes 13 de junio, Charles, el hermano pequeño de Jane, fue desde Londres a ver a su hermana. Llegó a las 5 de la mañana, la encontró muy enferma y bueno, había recibido el día anterior carta de Henry y no se lo pensó dos veces en cuanto pudo. Fijaros, para llegar a las 5 de la mañana desde Londres, ¿a qué hora saldría? Pero ese día Jane parece que tuvo una ligera mejoría. Con esto pues Henry se volvió a Chawton porque él se volvió el sábado 14, él tenía que dar su servicio religioso, ¿sabéis? O ya os contaré en otro vídeo que en ese momento Henry ya se dedicaba un poco a sus servicios como religioso en Chawton. Y pues el domingo 15 Charles aprovechó para escuchar el servicio religioso en la catedral de Winchester también. Y bueno, pues Jane tenía esa pequeña mejoría que bueno, les hizo a todos albergar un poquito de esperanza. Volvieron a escribir a la madre diciendo que Jane se encontraba mejor. Y bueno, parece que con esa ligera mejoría que tuvo Jane esos días, pues la familia se relajó un poco, volvieron todos a sus quehaceres en sus respectivas casas y se quedó Cassandra de nuevo pues cuidando de Jane. Ahora, el día 15 de julio, Jane, con esa mejoría, se animó a escribir su último poema. Lo tengo en el blog porque está en inglés y además es demasiado inglés para traducirlo. Era sobre las carreras de St. Swithin, de cómo el santo, al ver que se habían olvidado de él, pues maldijo de alguna manera las carreras, con que siempre que fueran esas... las carreras de Winchester, él las maldeciría maldeciría con lluvia siempre permanente, pues para que no pudieran tener lugar. Bueno, como veis, Jane no perdió el sentido del humor hasta casi el último minuto. Como os digo, tuvo ocasión de ver a toda su familia, pero ese 24 de mayo que Jane salió de Chawton, fue la última vez que su madre la vio con vida y fue la última vez que ella vio a su madre y a Martha Lloyd y no regresó. El 17 de julio Jane tiene una bajada significativa, por no deciros espectacular. Llaman rápidamente al Dr. Lyford y el Dr. Lyford lo único que pudo hacer en ese momento, estábamos a jueves, fue sedarla y de hecho llegaron a pensar que sobre las 5:30 de la tarde que Jane había fallecido ya. Lo que pasa que estaba inconsciente, una inconsciencia de la que ya no se recuperó. Es decir, el día anterior, 17 de julio, ya Jane perdió la conciencia de su vida. Y Henry había salido inmediatamente para comunicarle a Frank, que eran, yo os diría que los dos hermanos más cercanos, pues ya la fatalidad de lo que se esperaba de manera inminente.
Y así, pues Cassandra y Jane se quedaron dormiditas juntas. Jane con la cabeza en las piernas de su hermana Cassandra. Y bueno, pues a las 4:30 de la madrugada, hora inglesa, Jane dio el último suspiro, como os digo, ay, os lo digo y hasta me emociono, en los brazos y apoyada su cabecita en las piernas de su hermana Cassandra, en el regazo de su hermana Cassandra. ¿Qué os diría? Que qué mejor manera de dejar este mundo que junto a la persona y en los brazos de la persona que ella más había querido en toda su vida. Jane se había marchado con su alma en paz, tuvo la ocasión de hacer testamento, de despedirse de todos, aceptó su enfermedad como la voluntad de Dios y el desenlace final también, por lo cual se iba en paz. Y en el momento en que Jane falleció, su hermana empezó a cortar mechones de su cabello para poder hacer como pequeñas reliquias, que esto era una costumbre muy habitual en la época, y gracias a eso tenemos todavía algunos de los cabellos de Jane. Y bueno, pues qué deciros, pues que toda la familia se comunicó la noticia. Os comentaré en otro vídeo pues la carta que escribió luego Cassandra, etcétera, pero simplemente deciros que como siempre, haya sido una familia unida sin fisura. Jane fue la primera de los hermanos que se marchó, la primera hija que perdió la señora Austen, y sin embargo es muy difícil imaginar un contexto más idóneo para pasar a una mejor vida. Como os dije, que viva Jane, y gracias Jane por los maravillosos momentos que nos has hecho pasar, y gracias a su familia por un modelo ejemplar de familia unida.